Si no pasa algo inesperado, Andrés, será el debate entre Trump y Kamala Harris. Y digo si no pasa algo inesperado, extraordinario, porque este ha sido un año de sorpresas. En realidad, desde el 2020, con la pandemia, vivimos de un sobresalto informativo en otro sobresalto. Y vuelvo a revisar hoy, Andrés, los titulares del New York Times, simplemente porque he llegado a la conclusión de que no solo tienen muchas fuentes oficiales, sino que yo creo que trabajan en coordinación con la administración. Aunque tengo que reconocer que para mantener cierta credibilidad o la credibilidad, no se pueden divorciar demasiado de la verdad. Y la verdad que titulan hoy dice así: la luna de miel de Kamala se acabó. E imagino que se refieren a que Trump recupera puntos en las encuestas, ¿no, sí, Andrés? Sí, pues mira, no es nada dramático, no vaya a ser que la policía de pensamiento crea que nosotros estamos dando a Trump por ganador, pero sí, después de la convención, antes de la convención, Trump estaba básicamente en todos los aspectos de las encuestas por delante de Biden. Después de la convención hubo un salto ahí de Kamala, Trump se detuvo y Kamala apareció en la mayoría de los estados, en la preferencia sobre Trump. Nunca vi que era más de 7, 8 puntos en ningún lugar, y por lo general era de 3, 4, de ahí para abajo y décimas, pero de todos modos iba adelante. Estoy viendo que desde el sábado en las encuestas se produce un ascenso milimétrico, milimétrico de Trump, pero hay como un estancamiento de Kamala. Uh-huh. Entonces, bueno, José Antonio Évora cruzó el Rubicón y dejó a Aliana en paz. Bueno, espero no haber estado molestándola. La verdad es que el New York Times, José Antonio, también ayer publicó una primera tapa con una gráfica donde el titular era Head to Head, que es cabeza a cabeza. Sí, ahí, ¿no? Pegados. Sí, mira, por ejemplo, te voy a decir, del domingo, el New York Times y Siena. Ese es el que publicaron ayer. Exacto, da Harris con 47, Trump con 48. Uh-huh. Entonces, Multinational, New York Times y Siena está Harris con 45, Trump con 47. Y en CBS News da a Trump con 50, Harris con 50. Y en Michigan, que ya sabemos es un estado importante, Harris va adelante con 50, Trump con 49. En Wisconsin, Harris adelante con 51, Trump con 49. En eso más o menos estamos el domingo. Ahora, fíjate, ayer, precisamente, tras esa encuesta que ellos tienen en primera plana, me da mucha gracia porque el New York Times hace artículos donde lo que hace es aconsejar a Kamala Harris sobre el debate. Es como una asesoría pública, claro, ¿no? Claro. Un artículo de primera plana disfrazado de análisis, lo que hace es darle consejos. Consejo número 1 que le da ahí hay un posicionamiento, ¿no? Dice, no elogies demasiado a Biden, porque una reciente encuesta del propio periódico y de Siena College, precisamente esa que tú hacías referencia, encontró que el 61% de los votantes probables dijeron que el próximo presidente debería representar un cambio importante con relación a Biden. 61%. Entonces la aconseja, no elogies demasiado a Biden, marca una diferencia, etcétera. ¿Y eso es una encuesta entre votantes registrados o de algún partido? Ellos llaman votantes probables. Probable. Sí, okay. Ahora mira esto. Varias personas con las que he hablado que atienden los números y eso, me dijeron que siempre me fijara en un sitio que se llama Polymarket. ¿Qué pasa con Polymarket? Que Polymarket es uno de los mayores sitios de apuestas del mundo.
¿Marque con Q o con K? Marque como mercado. Ajá. Okay. Y Poli con Y. Tú puedes apostar en Polymarket por una serie de cosas tremendas, los partidos de la FNN. O sea, se rige por el dinero. Follow the money. Exacto. Vuelvo a decir, Polymarket es un sitio de apuestas donde se pueden hacer apuestas políticas y de todo tipo. Pero que dicen que es muy efectivo precisamente por eso, porque no juega con el dinero de la gente, porque no le puede decir a la gente que estoy ganando yo y que la gente apueste por mí, que después pierde y nunca más van a apostar en Polymarket. Bueno, entonces Polymarket da en general a los republicanos con un 74% de oportunidades de ganar frente a un 26% de los demócratas. Estamos hablando de contiendas nacionales diferentes, locales, etcétera, en general. Ahora, ha habido un cambio en Polymarket, ha habido un cambio en estos estados. Por ejemplo, en los 6 estados en los swing states, los estados bisagra, Kamala la semana pasada estaba en todos por encima de Trump. Hoy Trump está por encima de Kamala en Arizona. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, nada, no pasó nada. Trump por encima de Kamala en Arizona, en Georgia, en Pensilvania, en Nevada, en Michigan. Kamala está por encima de Trump por 55-45, y en Wisconsin también Kamala 56-44. Hay estados, por ejemplo, en Arizona Trump está 63 y Kamala 37. En Georgia Trump 60, Kamala 40. Ahora bien, en lo que es la contienda presidencial se ha producido un estancamiento de Kamala y un ascenso de Trump, según estoy viendo en la gráfica, con Trump con un 52% de probabilidades y Harris por un 46%. O sea que si yo fuera un apostador, yo apostaba hoy a que ganaba Harris, a que ganaba Trump, a que ganaba Trump. Es un sitio mundial de apuestas. Qué interesante. Los hay de todo, de deporte. Mira, a ti que te gusta el deporte, te puedes meter ahí. Sí, pero siempre pierdo. Oye, ven acá, pero fíjate que esta encuesta de New York Times y de Siena College, que encontró que el 61% de los votantes probables dijeron que el próximo presidente debería representar un cambio importante con relación a Biden. Pues bien, solo el 25% de esos encuestados dijo que Kamala Harris representa ese cambio, mientras que el 53% dijo que Trump sí representaba ese cambio. Más del doble. Entonces, ahí es una cosa, eso está tremendo. Por eso es que el New York Times de repente empieza a darle consejos desde la tribuna a Harris de cómo debe comportarse mañana en el debate. La progresía mundial. Lo que te iba a decir, Polymarket se identifica como el mercado de predicción más grande del mundo. Lo que te iba a decir, la progresía mundial sabe que si gana Trump va a tener un efecto tremendo, va a ser un cambio profundo político, social y cultural, no solo en Estados Unidos, sino en todo el ámbito occidental, en América Latina. O sea, estamos abocados a un cambio epocal. Lo estábamos viendo. Yo estaba hablando ayer con un amigo, mi amigo Alfredo Triff, que ustedes conocen, que es un hombre muy inteligente, que acaba de venir de Europa. Es músico, profesor de filosofía. Está casado con la dramaturga. Sí, es un hombre de unas miras increíbles. Debíamos invitarlo un día. Que dice, acaba de venir de Londres. Y estaba hablando del suicidio de Europa. Es el suicidio de Europa. Entonces, un cambio tiene que venir. Porque y los que hemos vivido ya el futuro, que es lo que hemos hablado aquí. Nosotros, back to the future, venimos del futuro. Sabemos qué es lo que nos puede tocar. Hay una información que vamos a ver luego en los titulares. Por ejemplo, las cosas que tú no quieres que pasen. Claro. Cuando te dicen que este gobierno tiene realmente una posición frontal contra los grupos terroristas, hay una información del Wall Street Journal según la cual los canales financieros del gobierno de Estados Unidos le han servido a banqueros iraquíes para mandarle dinero nada más y nada menos que a Irán. Nada más y nada menos que a la fuerza Quds
de Irán, o sea, a la Guardia Revolucionaria. No se lo mandaron a un banquero iraní. ¿Quién se lo mandó? Banqueros iraquíes. Banqueros iraquíes. Con la facilitación americana. De Estados Unidos. Con los canales usando los canales financieros de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay? Una persecución. Bueno, ¿te acuerdas que cuando cayó Saddam Hussein encontraron en su casa bolsas y bolsas de dólares que tenían por afuera la palabra Cuba? Bueno, y ahí descubrieron que era dinero que Cuba lavaba a través de un banco suizo que pasaba por allí. Sí, que le pusieron una sanción enorme al banco. Exactamente. Sí. Ahora, fíjate, disculpa, todo esto que tú cuentas es tremendo porque la encuesta vuelvo del propio New York Times de Siena College, encontró que la economía sigue siendo el tema fundamental y Trump le lleva ahí 13 puntos de ventaja a Kamala Harris. Estamos citando el New York Times, no estoy citando Wall Street Journal ni nada de eso. Es decir, que Kamala Harris dice que Trump es el pasado, pero ella podría ser algo peor. Ella es el presente. Claro. Entonces, ahí es que en los consejos del artículo, según los datos oficiales, la economía va bien, pero la encuesta descubre que los votantes no lo ven así. Nadie entiende que la inflación esté baja y los precios estén altos. Claro. Bueno, es un análisis que se ha hecho, no es mío solo, es el siguiente. O sea, la mayor parte de la gente, o una gran parte de la gente, digamos, no tiene el interés por la política tan especializado, por ejemplo, que podemos tener la gente que trabajamos de eso y vivimos de eso, los programas. Eso. Son gente que pone una emisora de radio por aquí, ve un programa de televisión por allá, a lo mejor se empata con un noticiero, le mandan un artículo. Es verdad que con esto de las redes hay mucho mayor acceso, pero la gente no tiene una opinión especializada y a lo mejor tú te pones ahora, tú te sientas con un grupo de gente y tú le dices, bueno, ¿cómo va la política de Trump? ¿Cómo va la política de Biden en Europa respecto a la de Trump? Y a lo mejor no te saben decir porque ni siguieron la de Trump ni siguen la de Biden. Ahora, pero tú le dices, ¿cómo estaba la gasolina cuando Trump? ¿Cómo está la gasolina ahora? Y que te van a decir, oye, ese es el problema. Que por eso ¿cómo estaba la comida? Exacto, por eso James Carville, el estratega ese, le dijo a Clinton aquella famosa frase que Clinton después acuñó, que es la economía, estúpido. Uh-huh. La economía es lo que te convence. Y en este caso la economía se está uniendo, y no solamente se está uniendo, hay encuestas en las que incluso lo ha superado el tema de la frontera. La frontera ha estado o pegado en preocupación a la economía o por encima. Y es impresionante la diferencia de opinión que hay entre Donald Trump y Kamala Harris, entre los votantes, cuando se les pregunta en cuál de los dos confía para resolver esa crisis. Fíjate si se meten en todo, tú que mencionaste del suicidio europeo. Hay un debate ahora mismo en España de lo más interesante. Ayer empezó en la televisión española, en TVE, que es una televisora controlada por el gobierno, es una televisora pública, un programa que se llama La Rebelión, que es la conversión de un influencer, de un youtuber que tenía un programa que se llamaba La Resistencia, y es la obsesión completa para hacerle la competencia al programa El Hormiguero. No sé si has visto El Hormiguero. Sí, no. Ajá. ¿Por qué El Hormiguero? Porque el presentador del Hormiguero, Motos, ¿cómo se llama él? Bueno, ha criticado mucho al gobierno, al actual presidente y al Partido Socialista. Y entonces es el programa de más audiencia en la televisión de España. Le han pagado a ese presentador 14 millones de dólares. Pablo Motos es el del Hormiguero. Ay, sí. Pero el de, búscate ahí La Rebelión, que era antes La Resistencia, le han pagado 14 millones de euros. Entonces hay un debate porque eso no tenía ningún precedente, presionado por Moncloa, por la Casa de Gobierno. Y entonces alguien dijo, fíjate si es mucho. David Broncano. A Broncano le han pagado 14 millones de euros. Y entonces alguien sacó la cuenta y dice, señores, a la Casa Real, que los socialistas quieren desbancar y que los comunistas quieren desbancar porque dicen que cuesta mucho, le pagan solo
8 millones de euros para mantenerse. Y a este tipo solitario le han pagado 14 millones solo para hacerle la competencia a una empresa privada que los critica. Entonces, eso te da a ti la medida de que tienen un espíritu totalitario. Totalitario quiere decir que se meten en la totalidad de los asuntos de la sociedad. No solo les basta con gobernar, con administrar el presupuesto, no, ellos quieren también pues intervenir en la educación de tus hijos, intervenir en la ropa que te pones, intervenir en cuáles son tus relaciones, intervenir como intervinieron ahora en el caso de Venezuela. Es una cosa tremenda. Y eso te suena, seguro, ¿no? Sí, claro que suena. La pregunta es si este debate de mañana será definitorio, voy a usar ese término que es un poco raro, como el de Biden, si va a sellar el destino de alguno de los dos contendientes. Lo vamos a discutir cuando regresemos de la pausa. Vamos a hablar también, ¿no? ¿Seguimos de largo? Ah, bueno, pues entonces me vas a dar chance de hablar de otro tema. Sí, le voy a dar de otro tema antes de pasar a los titulares, que tiene que ver con el debate. Estaba leyendo, yo fui un ferviente y entusiasta periodista que escribió no sé cuántos artículos apoyando el Tratado de Libre Comercio. En realidad los tratados de libre comercio en términos generales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es entre México, Canadá y los Estados Unidos. La principal crítica era que los empleos se iban a ir a donde había mano de obra más barata. Yo pensé que no iba a ser así, como lo pensó medio mundo, porque se crean nuevos empleos, etcétera. Hay muchas ventajas, la verdad. Yo siempre pongo el ejemplo del primer libro que publiqué con Planeta, que el libro está editado en Colombia, ensamblado y la carátula hecha en México, y entonces eso lo hizo más rentable a la hora de venderlo aquí. Yo probablemente nunca me hubieran publicado porque salía más caro. Y eso me parecía ventajoso. La idea, es verdad, nos llenó de productos más baratos. Pero, mira el arroz con mango sé por dónde viene, que está creando en las elecciones el Tratado de Libre Comercio y el Cinturón de Óxido. Permitió, es verdad, la libre circulación de capitales e inversiones extranjeras, productos baratos para los consumidores y ganancias para los inversores y el sector financiero, pero se vació la base industrial de los Estados Unidos. Es un hecho concreto, por eso están todos se buscaron dos vicepresidentes que representan esa zona. Milwaukee fue en su momento, le llamaron el taller mecánico del mundo. En los 50, el 60% de la población trabajaba en la industria manufacturera. En 1969 era el segundo salario promedio más alto de todo el país, el de Milwaukee. ¿Qué ha pasado en el 2021? Se había perdido el 80% de los puestos de trabajo de Milwaukee. 80%. Es lo que están llamando la desindustrialización del país. Y la verdad es que no pasó en todos los sectores, pero en este sí pasó. Bueno, en la revista, no sé si sacaste esa información de la misma fuente que yo te voy a citar, que fue la revista, un artículo ayer, domingo, en la revista del New York Times. Ajá, ahí mismo la saqué. Exacto. Que es larguísimo. Que habla de eso, que se ven trabajadores que llevaban 40 años en una fábrica de candado. Sí, todo empieza con la fábrica, la historia de la fábrica de candado. La fábrica de candado, que se tienen que ir y que te dicen, y trabajadores que te dicen, y sindicatos, porque los sindicatos en esto también han jugado un papel bueno, digamos. Claro, bueno, según el articulista, pero mira, sí. yo lo que pensé de los sindicatos, porque el tema es, José Antonio, que ese artículo es a favor de los demócratas, no en contra, pero claro. ¿Qué pasa? Que quien hizo el Tratado de Libre Comercio es Clinton. Sí, señor. Y después hicieron un montón de tratados de libre comercio con otros países del mundo, sí. ¿No? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la percepción es para muchos obreros que los demócratas le dieron un puntillazo gravísimo. Porque, y los demócratas se pisaron el pie sin querer también ahí, porque resulta que los sindicatos, que eran armas poderosas a favor del Partido Demócrata, dejaron de tener importancia. ¿Por qué? Porque cuando el patrón
el sindicato empezaba a molestar mucho, el patrón decía, pues nos vamos para México, bastaba amenazar. Dice que soltaban cartas falsas donde parecía que había un movimiento para irse para México o para irse para China. Sí. Bueno. El tema de el calificativo o la clasificación de China como país más favorecido en el comercio, que no se lo quitaron ni siquiera con la masacre de Tiananmen, por cierto. Tan criticado que fue Trump cuando subió los aranceles y empezó a echar atrás la política esa. Entre 1997, o sea, el Tratado de Libre Comercio fue como en el 92 o 93, y el 2020 han cerrado en todo el país más de 90,000 fábricas. 90,000, lo dice el artículo. Sí. Y las elecciones del Muro Azul, que son Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y súmale a esto lo que hablábamos ahí de todo lo que pasaba en Milwaukee, pues ahora, ¿cómo cortejar Claro. a ese grupo que era muy demócrata? Las historias son devastadoras. No. Y las fotografías, mira, hay una fotografía de una mujer, Cynthia Davis, que trabajó en la planta esta de candado Master Lock. Todos conocemos lo que son los candados Master Lock. Y se pusieron a hacer candados en China y resulta que los candados estaban tan mal hechos que tú con la mano los zafabas, prácata. Esta señora trabajó, afroamericana, trabajó... 40 años, esa es la que trabajó con No, esta trabajó 51 años. 51 años. Master Lock, la fábrica donde ella trabajaba de Master Lock, representaba el 70% del mercado de los candados en Estados Unidos y le daba trabajo a 1.300 personas. Por cierto, esto para los demócratas que nos están escuchando, a ver si les toca el corazoncito. Milwaukee es una ciudad mayoritariamente afroamericana, con 218,000 afroamericanos viviendo allí, en contraste con 189,000 blancos. Lo demás es hispano o lo que sea. O sea, la gente que ustedes dicen proteger, la gente que ustedes dicen salvar de los efectos de la esclavitud, se está muriendo de hambre allí por políticas de ustedes. Y fíjate, te digo, yo he sido y sigo siendo teóricamente un defensor del libre comercio. Lo que pasa que el libre comercio no puede ser, y ahí Trump tiene razón, un comercio de inocentes o de tontos, ¿no? Claro. Porque cuando el libre comercio no lo puedes establecer con un país que no es libre. Y entonces, por ejemplo, a China, el hecho de haberlo convertido en nación más favorecida, 4 millones de empleos solo por esa movida se fueron a China. ¿Qué pasa? Que China no permite la importación de montones de productos norteamericanos. Y China te hace trampa con el dinero, porque ellos controlan la moneda. Y roba patentes. Y Vietnam, nosotros hablamos de China, sí, pero Vietnam es otra locura. Vietnam es otra locura. Se hacen tantas cosas de la industria americana en Vietnam como en China, que por cierto, este caso me recuerda que lo hemos hablado aquí una vez, el de que ocurrió en Gran Bretaña, lo ponían como uno de los ejemplos del Brexit, de por qué los ingleses estaban hasta los merocos de la Unión Europea. Sí, de la Unión Europea, que es una burocracia que está en Bruselas, y esa burocracia decidió que los ingleses, la llave inglesa, todos conocemos la llave inglesa. La llave inglesa nació en Bristol. Entonces, había durante 2 siglos, 3 siglos, desde la Revolución Industrial, esa gente vivía allí de hacer la llave inglesa. Era la industria de la llave inglesa. Entonces, los burócratas de la Unión Europea, que es una cosa como el CAME, es una cosa medio socialista, dijeron, no, vamos a hacer, la llave inglesa no se va a hacer más en Bristol. La gente de Bristol que aprenda computadora o corte y costura, lo que sea, y que la llave inglesa se hace en Grecia. Y se llevaron a hacer la llave en Grecia. ¿Qué pasa? Que Grecia sufrió 800 años de dominación turca y todavía su población
tiene unos estándares de productividad, responsabilidad, etcétera, completamente deficientes, típicos de los países del tercer mundo. Y entonces la llave inglesa, simplemente los griegos no iban a trabajar. Claro, y los griegos no iban a trabajar a la fábrica, en fin. ¿Y quién cogió el mercado de la llave inglesa? Grecia es un país de relajo. ¿Y quién cogió el mercado de la llave inglesa? Los turcos. Los chinos. Los chinos. Entonces los chinos ahora hacen la llave inglesa. Sí. Bueno, nada, vamos a ver. Lo curioso es que los demócratas ahora están aumentando aranceles. Como criticaron. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Decían que era una y pelea luego, que no se gana. ¿cómo recuperas a los sindicatos? Porque los sindicatos perdieron la fuerza que deberían tener. Entonces el gesto de Biden de convertirse en el primer presidente que participa en un rally, en una protesta callejera de un sindicato, se lo han tragado algunos y otros no. Yo solo estoy reproduciendo un artículo del New York Times totalmente en defensa del Partido Demócrata, pero que está lleno de datos curiosos, que significa que ese cinturón azul que se está disputando y ese cinturón de óxido, donde hoy por hoy hay gente que no sabe cómo sobrevivir. No. Que pasando muchísimo trabajo podría explicarnos a nosotros la movida de los vicepresidentes. Mañana hay debate presidencial, Kamala Harris versus Trump o viceversa, y vamos a seguir discutiendo eso. Hay que hablar también de los